He hecho algunos vídeos hablando de países que ya no existen. En este vídeo quiero hacer algo parecido, pero también diferente. Voy a hablar de países o civilizaciones que tampoco existen, pero que han desaparecido por alguna razón concreta. Fueron conquistados y destruidos o anexionados. ¡Vamos, exploremos el planeta! Vamos a ello, empezando por la antigua Cartago. Cartago fue una antigua ciudad, estado y civilización fenicia. Con sede en la actual Túnez, fue fundada alrededor del 814 a.C. y en pocos siglos se convirtió en el centro del Imperio Cartaginés, una importante potencia comercial y marítima que dominó el Mediterráneo occidental hasta mediados del siglo III a.C. Tras consolidar su poder en la zona circundante, se expandió a Córcega, Cerdeña, Sicilia y la península ibérica. Como potencia dominante del Mediterráneo occidental, Cartago entró inevitablemente en conflicto con muchos vecinos y rivales, y uno de ellos acabaría siendo su perdición: la recién nacida República Romana. Este conflicto entre Cartago y Roma dio lugar a las guerras púnicas, 3 de ellas, para ser precisos. Con cada una de ellas, el poder de Roma creció a medida que derrotaba a los cartagineses en batalla, y el antiguo poder comercial del norte de África comenzó a menguar a medida que perdían territorio en cada uno de los acuerdos de paz. En la Tercera Guerra Púnica, Roma invadió Cartago en el año 146 a.C., asaltando la ciudad y saqueándola. Por si eso no fuera suficiente, también ejecutaron a la mayor parte de su población y demolieron por completo la ciudad. Y así, un imperio que alguna vez fue grande, fue completamente arrasado y borrado de la existencia, permaneciendo solo en nuestros registros históricos y a través de las ruinas que ahora podemos encontrar al este de la ciudad de Túnez. Notamos que muchos de estos antiguos estados dejaron de existir debido a las guerras con nuestros vecinos y la invasión de potencias enemigas. Incluso podríamos decir que fue porque eran naciones en conflicto. Moviéndonos un poco hacia el este, pero permaneciendo en el norte de África, el antiguo Egipto fue una civilización concentrada a lo largo del río Nilo. Se prolongó durante mucho tiempo y se considera una de las primeras civilizaciones desarrolladas de la historia. Las predicciones apuntan a una duración desde el 3000 a.C. hasta el 525 a.C., alrededor de 26 dinastías diferentes a lo largo de 30 siglos, casi 3000 años, comenzando en el período temprano, pasando por el antiguo reino, el medio, el nuevo y el tardío período de su existencia. Durante la mayoría de estos períodos, el antiguo Egipto se expandió y creció, y su poder fue igualado por pocos, o ninguno, en el mundo. Pero luego, llegó una era de decadencia. Algunos dicen que el faraón Ramsés III fue el último gran líder del reino, y tras su muerte, Egipto entró en una época de decadencia. Esto fue alrededor del año 728 a.C. Egipto se dividió en 2 reinos. Los nubios, un antiguo enemigo suyo, atacaron desde el sureste y conquistaron algunas tierras. Crearon una nueva dinastía, y esta fue la 25 del antiguo Egipto. Habiendo adoptado la cultura y la religión egipcias, el líder de esta dinastía gobernante se autodenominó faraón. Unos años más tarde, en el año 671 a.C., los asirios atacaron el delta del Nilo. Egipto se estaba desmoronando, al no poder detener estas invasiones de sus antiguos y a veces nuevos enemigos. En el año 525 a.C. llegó la mayor amenaza, y los persas conquistaron Egipto después de haber conquistado también Babilonia y haber acabado con el imperio neobabilónico. En este punto, el antiguo Egipto había llegado a su fin, tal como el mundo lo conocía. Finalmente, en el año 332 a.C., Egipto fue liberado del dominio persa por Alejandro Magno, quien prometió respetar la cultura egipcia y se autoproclamó faraón, pero greco-macedonio. Cuando Alejandro murió, uno de sus generales tomó el poder, Ptolomeo, dando comienzo a la última dinastía egipcia. Pero esto ya no era realmente el antiguo Egipto, ahora era el reino ptolemaico. La última gobernante del mismo fue Cleopatra VII, y tras su muerte, Egipto pasó a formar parte del Imperio Romano. Después de esto,
el antiguo Egipto fue completamente destruido. Una gran civilización de la antigüedad que, debido a muchos factores internos, no logró mantenerse lo suficientemente fuerte como para repeler a sus atacantes y cayó ante sus invasores uno tras otro. Después de los romanos, llegaron más persas, luego más gobernantes árabes, finalmente el Imperio Otomano y la independencia como el Egipto actual, que mantuvo cierta herencia territorial del antiguo imperio, pero que pasó por tantos cambios y tantos gobernantes y formas de existencia diferentes que ya no tiene el legado completo del antiguo Egipto tal como existía. Yendo hacia el norte, hacia Europa, tenemos Volga-Bulgaria. Volga-Bulgaria fue un estado búlgaro histórico que existió entre los siglos VII y XIII alrededor de la confluencia de los ríos Volga y Kama en lo que hoy es la Rusia europea. El problema es que es tan antiguo que realmente no sabemos mucho sobre él. La mayor parte de la información proviene de registros de otros pueblos o de excavaciones que han hecho los humanos modernos. Los búlgaros originales eran tribus turcas que se asentaron al norte del Mar Negro alrededor del año 630. Fundaron la antigua Gran Bulgaria, que fue destruida por los jázaros en 668. Y así, tras la destrucción de su primer gran estado, se trasladaron al oeste. Durante su migración hacia el oeste a través de la escarpada Eurasia, absorbieron a otros grupos étnicos y, una vez que llegaron a la región del río Volga, se asentaron de nuevo, aunque unos años más tarde se trasladaron más al oeste y al sur, hasta lo que hoy es Bulgaria. Pero los que se quedaron en esa región de Europa del Este comenzaron a crear la Bulgaria del Volga, un estado que adoptó el Islam como religión. En el año 922, los búlgaros del Volga incluso intentaron convertir a Vladimir I de Kiev al Islam. Sin embargo, antes de elegir el cristianismo, Vladimir rechazó la idea de que los rusos renunciaran al vino, que según él era la verdadera alegría de sus vidas. El Estado controlaba gran parte del comercio entre Europa y Asia antes de las cruzadas, lo que hizo que otras rutas comerciales estuvieran disponibles. La capital, Bulgar, era una ciudad próspera, rivalizando en tamaño y riqueza con los mayores centros del mundo islámico. Sus socios comerciales iban desde los vikingos en el norte hasta Bagdad y Constantinopla en el sur, desde Europa occidental hasta China en el este. Siempre estaban en conflicto con las reglas de Kiev debido a sus fronteras compartidas, pero la cuestión no era tan mala para ellos. Sin embargo, se puso mal en el año 1223, cuando llegó un nuevo enemigo, Genghis Khan. Inicialmente lograron derrotar a uno de los ejércitos mongoles, pero como era costumbre en cualquiera de sus derrotas, simplemente regresaron más fuertes. Y en 1236, las hordas mongolas regresaron. Después de 5 años, todo el país fue subyugado y destruido, y luego se dividió en muchos pequeños principados sujetos a la Horda de Oro todavía en Europa. Pero más al norte, el Imperio del Mar del Norte. Este también es conocido como el Imperio Anglo-Escandinavo. Representa una unión personal de los reinos de Inglaterra y Dinamarca, entre 1013 y 1035, una existencia bastante corta. Esto fue hacia el final de la era vikinga. El primer rey que unió los 3 reinos fue Svein Forkbeard, rey de Dinamarca y Noruega en 986, que luego conquistó Inglaterra también en 1013. Murió un año después, pero su hijo Knut heredó gran parte de su poder, aunque aparentemente tuvo que adquirir los reinos nuevamente. No estoy seguro de si a través de la conquista o la diplomacia. En el apogeo de su poder, cuando Knut gobernaba los 3 reinos, era el gobernante más poderoso de Europa Occidental después del Sacro Emperador Romano Germánico. El problema es que la existencia de este imperio no era muy natural y dependía mucho de un gobernante específico a la vez. El Imperio del Mar del Norte se derrumbó inmediatamente después de la muerte de Knut en 1035. De hecho, en Noruega ya se estaba derrumbando. En el invierno de 1033, los líderes locales eran tan impopulares que se vieron obligados a abandonar Knuts. Su hijo Artaknut se convirtió en rey de Inglaterra, uniéndose a Dinamarca poco después, pero en general causó una mala impresión como rey. Hubo algunos intentos posteriores de reunificar los 3 reinos
y recrear el imperio por parte de algunos de los que realmente se habían rebelado contra él, especialmente por parte de Magnus de Noruega. Pero estos esfuerzos no tuvieron mucho éxito. Una vez más, la existencia del imperio siempre se basó en un gobernante, y los gobernantes siguieron muriendo en batalla en todo el camino hacia el este. El Imperio de Trebisonda. Esta es, sinceramente, mi historia favorita de todas. El Imperio de Trebisonda, o Imperio Trapasuntino, era una monarquía y uno de los 3 estados sucesores del Imperio Bizantino. En realidad, existió durante un tiempo, entre 1204 y 1461. Su territorio consistía en el extremo noreste de Anatolia, conocido como el Ponto, y el sur de Crimea. Aunque la extensión del territorio que gobernaban variaba a lo largo del tiempo, incluso en el área del Ponto, no era contiguo y tenía partes intermedias que no controlaban. El imperio se formó en 1204, después de que un hombre llamado Alexios Comnenus se declarara emperador y se estableciera en Trebisonda. Su dinastía había sido previamente gobernante del Imperio Bizantino algún tiempo antes. Verás, este país existió después de que Constantinopla fuera saqueada y el Imperio Bizantino entrara en decadencia, pero siguió existiendo durante algún tiempo más, aunque extremadamente reducido. Así, se desató una disputa entre algunos de los herederos de Trebisonda y los gobernantes del resto de los bizantinos sobre quién tenía derecho al título de emperador romano. Al parecer, los bizantinos simplemente se referían al imperio de Trebisonda como el Principado de los Lasas, y no como un imperio. Fue solo el emperador Juana II de Trebisonda quien abdicó de su derecho sobre Constantinopla después de que la ciudad fuera tomada y recuperada por varias otras potencias, y en su lugar centró su atención en la región del Cáucaso, reclamando su título de emperador. En esas regiones, Trebisonda fue el estado sucesor de todos los bizantinos que sobrevivió más tiempo. Duró hasta 1461, cuando el sultán otomano Mehmed II la conquistó después de un asedio de un mes y tomó a su gobernante y a su familia en cautiverio. Esto marcó oficialmente el fin de la tradición imperial romana, iniciada por Augusto 1488 años antes, con el nacimiento del Imperio Romano. El Principado de Crimea, una rama del Imperio de Trebisonda, duró otros 14 años, cayendo ante los otomanos en 1475. El único que veremos en América para este vídeo es el de los aztecas, aunque hay más ejemplos. Literalmente no tenía ni idea de esto, pero al parecer el Imperio Azteca también se puede llamar la Triple Alianza, porque consistía en una alianza entre 3 ciudades-estado. Y voy a pronunciar mal todas estas palabras. La primera fue México, Tenochtitlan, luego Texcoco y Tlacopan. Estas 3 ciudades-estado gobernaron el área dentro y alrededor del Valle de México desde 1428, hasta que las fuerzas de los conquistadores españoles las derrotaron en 1521. No hay mucho que decir aquí porque lo resumí literalmente en esas frases. El imperio existió a través de la alianza y expansión de 3 ciudades-estado. Y luego llegaron los españoles con su poder de armas y destruyeron prácticamente todo. Estaba ubicado en el centro de México y tenían una ciudad capital. Y a pesar de nuestra idea de que son antiguos, en realidad no lo son. Si quieres comparar fechas, la Universidad de Oxford fue fundada alrededor del año 1096, cuando el Imperio Azteca recién surgió 400 años después, en 1428, y duró hasta 1521. En ese año de 1428, México Tenochtitlan se alió con los otros 2 y comenzó a expandir su imperio. Se dice que su capital, una isla con canales, era absolutamente asombrosa y tan grande como Londres. Los aztecas realmente no tuvieron un declive interno, hasta donde yo sé, y su destrucción se debe completamente a la llegada de los españoles y las guerras posteriores, aunque algunos lugareños se pusieron del lado de los españoles en la rebelión contra sus gobernantes imperiales. También tenemos el Reino Zulú en África. El Reino Zulú, o Imperio Zulú, era una monarquía en el sur de África que se extendía a lo largo de la costa del Océano Índico, desde el río Tugela, en el sur hasta el río Pongola en el norte. Ahora bien,
No pude encontrar mucha información al respecto, pero por lo que pude entender, el reino Zulú comenzó con el ascenso al poder del rey Shaka. Shaka inició muchas reformas militares, sociales, culturales y políticas, formando un estado zulú bien organizado y centralizado. También se aseguró de que la iglesia zulú no tuviera demasiada influencia. Integramos a los clanes tribales derrotados en el reino, entre otros esfuerzos por unir al pueblo zulú en un solo estado y consolidar su poder. A través de estos esfuerzos, pudieron establecer un verdadero reino zulú, expandiendo su territorio a las regiones circundantes, pero no por mucho tiempo. En 1879, los británicos invadieron, comenzando la Guerra Anglo-Zulú. Después de una única victoria zulú en la batalla de Isandlwana, el ejército británico, al estilo de lo que vimos que hicieron las hordas mongoles, se reagrupó y regresó nuevamente para derrotar a los zulúes. Otro imperio, pero en el este, es el Imperio Sikh. Ahora bien, al parecer, también podría haber exagerado el tamaño de este en el mapa. El Imperio Sikh existió desde 1799 hasta 1849. Usaban una bandera triangular verde y roja con símbolos dorados en su interior. Fue un estado originario del subcontinente indio, formado bajo el liderazgo del Maharaja Ranjit Singh, quien estableció un imperio secular, es decir, no religioso, con base en la región de Punjab. En su apogeo en el siglo XIX, el imperio se extendió desde el paso Khyber en el oeste hasta el Tíbet occidental en el este, con una población estimada de 3.5 millones de personas. En 1831, fue la última región importante de la zona en ser anexada por los británicos. Los cimientos del Imperio Sikh se remontan a 1707, el año del comienzo de la caída del Imperio Mogol. Con el Imperio Mogol significativamente debilitado, el ejército Sikh se hizo más fuerte y se dividió en diferentes confederaciones. Cada uno de estos ejércitos de la confederación controlaba diferentes áreas y ciudades, una especie de señores de la guerra independientes. Este hombre, Ranjit Singh, derrotó a los enemigos afganos en el oeste y obtuvo suficiente poder para declararse Maharaja, iniciando la unificación de esas confederaciones Sikh independientes. Después de su muerte, el imperio se debilitó y la llegada de los británicos provocó una guerra en la que se vieron superados en armamento. Y así, tras ser derrotado en las guerras anglo-Sikh, el imperio llegó a su fin, pasando a formar parte del Raj británico y finalmente regresando a Europa. Galicia, Volinia, más tarde conocida como el Reino de Rus, existió entre 1199 y 1349. Su territorio estaba ubicado en la actual Polonia, Ucrania y Eslovaquia. Esencialmente, el reino se formó porque el líder de Galicia murió sin heredero y, por lo tanto, el príncipe romano de Rohingya lo heredó. Ganaron algo de poder a través de alianzas, pero siempre fueron un campo de batalla, entre Polonia, Lituania y Hungría. Después de la muerte del rey Liu en 1301, siguió un periodo de decadencia, perdiendo territorio ante los polacos y los húngaros. La orden teutónica, los lituanos y los mongoles también se consideraban enemigos de los rus. Los nietos de Liu fueron los dos últimos reyes de Galicia, habiendo gobernado Volinia juntos, pero finalmente ambos murieron en batalla luchando contra los mongoles, sin dejar herederos. Y así, su dinastía llegó a su fin. Un príncipe lituano se convirtió en gobernante de Volinia y un príncipe polaco de Galicia. Siguieron más conflictos entre los que heredaron los estados e intentaron gobernarlos con cierta independencia. Pero todo terminó en 1349, cuando el reino polaco invadió y anexó las regiones por completo. Todavía tenía un par más de África de los que hablar, pero este video ya es bastante largo, así que los guardaré para una parte. 2 si están interesados, así que dejen cualquier sugerencia en los comentarios sobre otros países destruidos que podría agregar a esa parte también. Entonces, esos son algunos países más que ya no existen, pero por el motivo de haber sido conquistados, destruidos o anexados por otras naciones. Suscríbanse si quieren ver videos futuros. Nos vemos la próxima vez para seguir explorando el planeta.